Bueno, vamos a leer bastantes versículos. Entonces, si tenéis la Biblia, la queréis o lo proyectáis aquí. Bueno, si queréis abrir la Biblia. Pero lo que vamos a ver en estos versículos son especialmente dos cosas. Primero, el contexto histórico. Porque no podemos leer la Biblia o no la podemos comprender bien si la leemos como si fuera una novela que se escribió la semana pasada. Así es, amén. Se tiene que entender el momento de lo que están hablando, el significado de cada cosa. Y lo otro que también vamos a mirar en algunos lugares es realmente el significado en las palabras originales, en la lengua original en que eso se dijo, para que entendamos de qué está hablando. Entonces, vamos a buscar Marcos 12 y vamos a ver qué es lo que Jesús dice que deben ser nuestras prioridades en esta vida. Entonces, como hemos dicho que vamos a ver el contexto histórico, vamos a empezar versículos antes de lo que va el tema. Entonces, empezamos por Marcos 12, empezando por el versículo 18, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo. Pero lo primero que vamos a mirar aquí es quiénes eran realmente los saduceos. Los saduceos eran una secta dentro de los judíos. Pero entendamos que en aquella época las sectas no eran como hoy en día las denominaciones, sino que una secta era una línea de pensamiento. Una persona podía creer en ciertas cosas de un grupo y en ciertas cosas de otro grupo. No tenían esas murallas tan grandes que hay en las denominaciones hoy en día. O sea, aquí creo que nunca va a venir un católico a decir vengo a la Santa Cena o no sé qué porque se me hizo tarde para ir a misa. No, ¿verdad? Ni me van a llamar mañana para decir que de una prédica los testigos de Jehová. No, ¿verdad? Los muros son muy altos, pero las sectas judías no tenían esos muros tan altos. De hecho, al templo iban todos, iban saduceos, herodianos, esenios, fariseos, iba Raimundo y todo el mundo iba al templo a orar y a alabar a Dios. No había esas distinciones. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran mayoritariamente traídos de la diáspora y eran helenistas. Y ellos solo creían en los 5 libros de Moisés. No creían en el resto de la Biblia. No lo tenían por escritura. Los samaritanos eran parecidos, también creían en los 5 libros de Moisés, más el libro de Josué. Y los fariseos creían en todo el Pentateuco que decimos nosotros, en todos los profetas, y los escritos más o menos, todavía no estaba bien definido, lo mismo que nosotros. ¿Y Jesús en qué creía? Jesús cuando vino a explicarnos las escrituras, y él definió en otros versículos que las escrituras son los libros de Moisés, los profetas y los escritos. O sea, él doctrinalmente era más cercano a los fariseos y muy lejano de los saduceos. Entonces le dicen al 19, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Pero lo primero que podemos ver aquí es que lo llama maestro. Ahora bien, un maestro no era un maestro empírico. Una cosa es un maestro, una persona que sabe mucho, y otra cosa era un rabino. Y Jesús era rabino. Para ser rabino, la persona tenía que haber estudiado muchos años. Tenía que haber memorizado gran parte de las escrituras. Especialmente los libros de Moisés, prácticamente cualquier rabino se los sabía de memoria. Y los citaba textualmente, no se saltaba una letra, no se saltaba una palabra, era todo textual, porque en la Biblia cada palabra, cada letra significa algo.
el motivo por qué en el Proverbios 4 dice una cosa y eso está en Proverbios 4 y no está en Proverbios 2, tiene un significado. El motivo por qué aparece una palabra antes que otra palabra, tiene un significado. Todo tiene un significado preciso, porque la Biblia es eterna y es infinitamente profunda. Por eso que todo tiene un significado. Entonces Jesús era rabino. Para ser rabino, alguien tenía que haberte examinado y tenía que haber dicho: tú eres un buen conocedor de las Escrituras. O sea, no es un maestro empírico, alguien que sabía mucho, sino era una persona culta, bien docta, bien leída. No era a veces esa imagen que nos pueden dar a veces en la Iglesia Católica, que era un pobre carpintero que andaba descalzo. No, era una persona bien estudiada, una persona que sabía las Escrituras muy bien. Entonces le llama maestro y luego le cuenta la historia esta. Esta historia está en los libros de Moisés. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los siete y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, aquí la pregunta no es una pregunta, es un sarcasmo. Ellos no creían en la resurrección, estaban diciendo: si tú eres tan que crees en la resurrección, entonces esta mujer ¿con quién va a estar casada? No era una pregunta sincera, es una pregunta con trampa, es un sarcasmo. ¿Y cómo Jesús contesta a un sarcasmo y a una pregunta que no es sincera? No le responde, le hace otra pregunta, dice: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras del poder de Dios? Le hace otra pregunta. ¿Y cuál es el énfasis? Errar. ¿Y por qué erraban? Porque ignoraban las Escrituras. Pero claro, para los saduceos, lo de la resurrección está en Isaías y está en el libro de Salmos, y ellos no creían en eso. Entonces, pero él les dice: erráis en las Escrituras, las que sí creéis, las de Moisés. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿De dónde saca Jesús esto? Esto lo saca del libro de Enoc, un libro que no acabó en la Biblia, pero que en aquella época estaba cercano a acabar ahí, y que Judas, su hermano, también cita. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés que le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Entonces, ahora sí les cita las Escrituras que ellos sí creen, las de Moisés. Pero fíjate que les dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Les vuelvo a decir que están errados, pero les dice que están errados ¿por qué? Porque no han estudiado las Escrituras que ellos sí creen, las de Moisés. ¿Y por qué no las han estudiado bien? Porque entre decir: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y decir: yo era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, son solamente unas letritas más, unas letritas menos. Pero cambia todo totalmente. Por eso que cuando leemos las Escrituras, tenemos que fijarnos en cada palabra, en cada letra, en todo lo que hay. ¿Por qué dice una cosa y por qué no dice la otra? Jesús se fijó simplemente en 4 letras, que serían en hebreo 4 letras, que no estaban ahí. Ahí está conjugado en presente. Si hubieran 4 letras más, Vayehi estaría en pasado. ¿Ves? Entonces todo hay que ir buscando en las Escrituras exactamente lo que dice. Entonces, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, ¿ves? ¿Por qué luego sí le dio la vuelta y dejó el sarcasmo aparte y dio la respuesta correcta? Porque había otra gente que sí era sincera que estaba escuchando. Entonces el escriba
sabía que le había respondido bien, o sea, que él estaba de acuerdo, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, fijémonos primero qué es un escriba. La mayoría de los escribas eran fariseos, pero como he dicho, no eran así murallas tan estrechas, no todos los escribas eran fariseos. Y este seguramente lo era porque los fariseos sí creían en la resurrección, porque está pues, en los profetas, ¿no? ¿Qué era un escriba? Un escriba era una persona que tenía un oficio. Los rabinos tenían sus propios oficios, eran carpinteros, campesinos, pues más que nada de la ciudad, no tanto campesinos, sino sus trabajos. Un rabino nunca ganaba dinero de sus enseñanzas o de exponer la palabra o de dar clases, ¿no? Y un escriba, eso era ya no una creencia, sino más bien una profesión. ¿Qué hacía un escriba? Había los que eran copistas, que copiaban las escrituras, había los que eran notarios. Por ejemplo, cuando José y María se casaron, forzosamente tuvieron que ir a un escriba para que hiciera un acta notarial diciendo que se habían casado. Y también eran como abogados, ¿no? Porque las escrituras eran también la Constitución nacional, ¿no? Entonces, hay muchas interpretaciones. Hay que buscar exactamente qué significa. Igual que pasa con la Constitución española. La Constitución española dice no matarás, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa si lo atropellaste con un coche sin querer? Ah, es diferente, entonces es un abogado. Ah, pero es que el semáforo estaba estropeado. Entonces, en las escrituras también el oficio del escriba era como ir buscando realmente cuál es el significado de las escrituras y cómo aplicarlas. Entonces le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, como hemos dicho antes, Jesús se fijaba mucho en citar textualmente, lo tenía memorizado. Entonces vamos a ver exactamente lo que él está citando, como lo dijo Moisés. Entonces lo vamos a encontrar en Deuteronomio 6. Bueno, en Deuteronomio 6, 4, este es para Jesús el principal y más importante mandamiento. Y no era nada nuevo, el escriba estuvo de acuerdo porque en aquella época, en cientos de años antes y hasta hoy en día, para cualquier judío, esto es el mandamiento más importante de todos. Es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, más exactamente, sería, en mi opinión, es escucha Israel, porque lo que pasa es que en español tenemos oye y tenemos escucha. La definición de escucha es prestar atención a algo que tú oyes, según la Real Academia de la Lengua Española. Pero en hebreo, shma puede ser oye, puede ser escucha. Pero a lo que se está refiriendo es escucha. Escucha es diferente a oye. Escucha es que vas a hacer algo acerca de eso. No es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo oír a una persona que escucharlo. Cuando escuchas es que vas a hacer algo, estás prestando atención. Entonces le dice, escucha Israel. Entonces, ¿por qué dice escucha Israel? ¿Por qué no dice escucha humanidad? Escucha hombre, escucha creyente, escucha hijo de hombre. No, dice escucha Israel. ¿Por qué? Porque cuando una persona se bautiza en el nombre del Padre, se convierte en parte del pueblo de Israel. Esa es la definición de bautizarse en el nombre del Padre. En aquella época, en esta época y de toda la vida, el bautismo en el nombre del Padre es que tú, te guste o no, has aceptado al Dios de Israel y por tanto eres un hijo de Israel. Entonces el mandamiento es a los creyentes. Los creyentes deben escuchar que hay un Dios verdadero y que es uno y lo tienes que amar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Marcos está sacado de la Septuaginta griega y es un poco más largo, pero textualmente, como lo dijo Jesús, es con todo tu corazón, con toda tu alma, y no es con todas tus fuerzas, sino que es con todo. Solamente dice y con todo. O sea, como cuando un equipo sale a jugar a fútbol y dice, dale con todo, todo, mente, corazón, tu dinero, tus fuerzas, tu salud, con todo. Así es como debemos de amar a Dios, con todo. Pero antes dice, escucha. ¿Por qué dice que escuches? Porque cuando nosotros escuchamos, ¿y dónde escuchamos? Escuchamos en las Escrituras. Las Escrituras son la enseñanza. Jesús nunca dijo lee la Biblia, porque la Biblia es una palabra griega, la Biblia no existía. Él decía lee la Torá. ¿Qué significa Torá en hebreo? Significa enseñanza, instrucción. Entonces, hay que escuchar la instrucción, porque si nosotros amamos a Dios sin buscar cómo se ama a Dios en las Escrituras, nos creamos un Dios imaginario. Yo me imagino que Él amara a Dios así. Yo me imagino que Dios es así. Entonces, imaginación tras imaginación, podemos fácilmente acabar adorando un Dios que no es el Dios de Israel. Podemos acabar diciendo que Dios tiene madre y que esa madre es múltiple. Está la madre de la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Pilar, la de Montserrat, y podemos acabar diciendo que si antes de orar haces así, Dios te escucha, si no lo haces, no lo escucha, que si le haces así a un agua, esa agua es sagrada. Claro, ¿qué es eso? Eso es el fruto de la imaginación. Amén, amén, amén. Entonces, ¿cómo podemos hacer para amar a Dios, el Dios verdadero, yendo a las Escrituras? Están en el libro de Proverbios, coge el libro de Proverbios y estúdialo. Ahí te explicará cómo amar a Dios, cómo es Dios. No según lo que nosotros entendemos, sino hay que buscar aquí, hay que escuchar. ¿Y por qué hay que escuchar a Dios también buscar las Escrituras? Porque para amar a Dios hay que conocerlo. Nosotros no podemos amar a los desconocidos. Para amar a alguien le tienes que conocer, y para amar a Dios hay que conocerle. Y al escuchar a Dios obtenemos la fe. Tú fíjate que dice en Romanos 10, 17, no sé si buscarlo, donde dice, bueno, sí. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene de alabar a Dios. La fe no viene de ver milagros. La fe no viene de los testimonios. Es a la inversa. La alabanza es el fruto de la fe. Los milagros son el fruto de la fe. Los testimonios son el fruto de la fe. ¿Y de dónde viene la fe? De obedecer el primer mandamiento. Escucha, Israel. Ese es el primer mandamiento. Y volvamos a Marcos. Y entonces, el 30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y luego le dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora bien, fijémonos que dice, el segundo es semejante. Semejante no quiere decir igual. Y segundo no es primero. El segundo es el que viene después. El primero es amar a Dios. Y el segundo es amar al prójimo. Existe una diferencia pequeñita, pero es muy grande. ¿Quiénes se acuerdan de quién ganó el Mundial de Fútbol en Qatar? Argentina, ¿verdad? ¿Y quién se acuerda de cuál fue el segundo? ¿El que quedó subcampeón? ¡Nadie! Nadie se acuerda del segundo. Uno siempre se acuerda quién ganó la liga, quién ganó la medalla, quién fue el primero. Pero el segundo, nadie se acuerda. ¿Por qué es secundario? Es muy importante. El segundo metió tantos goles como el primero, o quizás metió más.
pero no es lo mismo el primero que el segundo. Entonces, el primero es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Pero uno puede decir, pero qué egoísta eso, ¿no? Dios quiere que lo amen a uno más que al prójimo. No, ¿sabes por qué? Porque para amar al prójimo tienes que amar a Dios primero. Porque ¿cómo amamos a Dios? Amamos a Dios conociéndolo. Si no estudiamos las Escrituras, no podemos amar al prójimo. Porque si no, de la misma manera que si no estudiamos las Escrituras, acabamos adorando un Dios imaginario. Si no estudiamos las Escrituras y escuchamos a Dios, acabaremos amando al prójimo de la manera equivocada. A ver, sin Escrituras. Entonces, eso no es amor. Mira, hermano, le voy a dar esta bolsita de estas cosas blancas de polvito. Yo lo quiero comprar, hermano, yo se lo regalo, no me dé plata, eso es para usted, yo se lo regalo, yo lo quiero mucho, yo lo amo, usted es un compadre mío. Y le regala la droga. Eso es amor, ¿verdad? Para el que lo recibe es amor, para el que lo da es amor, eso es amor. Pero las Escrituras avalan como es amor. Entonces, para amar al prójimo tenemos que ir a la instrucción, a la enseñanza. Allí te dirá, esto es amor, esto no es amor. Entonces dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a ver dónde lo pone eso. Lo pone en Levítico 19. Y lo vamos a leer de un poco antes de donde empieza el versículo. Empezaremos desde el 16 para ver el contexto. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. 19-16, Levítico. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Mira que ahí hay que siempre mirar por qué está una cosa antes, por qué está esto aquí. Lo pone en el mismo versículo. Claro, originalmente no había versículos, pero lo puedes poner, está en la misma página de las Escrituras, en el mismo renglón. Pone junto a chismear con atentar contra la vida. Evidentemente no es lo mismo contar un chisme de alguien que te pegara una puñalada, ¿verdad? Es muy diferente. Pero el tipo de pecado sí es el mismo, porque tanto el chisme como la puñalada es atentar contra la vida de la persona. La gravedad no es la misma, obviamente. Pero dice, no andarás chismeando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, cuando dice, no aborrecerás, añade en tu corazón. Acuérdate que cuando amamos a Dios hay que amarlo de todo corazón. Y no debemos aborrecer a nuestro hermano. Y con eso era suficiente para entenderlo. Pero dice en tu corazón. ¿Por qué? Porque los pecados tienen una trayectoria. Los pecados siempre nos empiezan en el corazón. Aquí es donde empieza la cosa. Aquí es donde empieza el chisme, donde empieza el rencor, las amarguras. El pecado empieza en el corazón. Y si no lo atajamos, si no cuidamos bien nuestro corazón, como dicen las Escrituras, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? Que del corazón empieza a subir, ¿y dónde va? Va a la mente. Y empieza, ¿verdad? A veces uno tiene amarguras contra alguien y es como que va repitiendo la conversación que tuviste
como con miedo de que se me fuera a olvidar, como si se me fuera a olvidar, ¿no? Y porque me dijo, y porque me dijo, y porque me dijo. Y uno lo va repitiendo, y lo va repitiendo. Y si del corazón pasó a la mente, la cosa empieza a estar mala. Porque cuando ya le haces con mucho rum rum en la mente, ¿sabes lo que pasa? Se te sale por la boca. Solo falta que lo hayas maquinado y que alguien diga, porque el hermano Pedrito, ¡ah, sí, el hermano Pedrito, yo también me he dado cuenta! No, ya, esto sale. Ahora, cuando sale de la boca, es un poco demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Porque de la boca pasa a la acción. Ese es el trayecto. ¿Dónde hay que atajarlo? En el corazón. Por eso que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Vayamos a expandir un poco el tema este. Si lo buscamos en Hebreos, fíjate, en Hebreos 12, 14 y 15 dice, seguid la paz con todos. No dice tener paz con todos, sino seguir la paz. Es diferente tenerla que seguirlas. Cuando tú estás en paz con alguien, estás en paz, pero hay que seguir cultivándolo. ¿Estoy bien con este hermano? Pues como estoy bien, voy a hacer algo más, lo voy a ir a visitar. ¿Hay paz en la iglesia? Pues qué bien, hagamos una comunidad fraternal. No hay que buscar la paz cuando hay guerra. La paz hay que alimentarla cuando hay paz. Evidentemente, cuando no hay paz, hay que buscar la paz. Pero la paz no es el resultado de la chiripa. La paz hay que estar todos los días como en un huerto, sacando las raíces, las hierbecillas malas, podando. Entonces, mirad bien, o sea, ojo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Fíjate, habla de la raíz, o sea, de lo que está en el corazón, porque la raíz es la parte de la planta que tú no ves. Cuando ves la fruta podrida ya sí la has visto, de hecho apesta, se cae, todo el mundo mira, no ha limpiado el árbol, no. Donde hay que atajarlo no es ahí, hay que atajarlo en la raíz, abajo, antes de que suba. Brotando alguna raíz de amargura os estorbe, o sea, te va a ir mal a ti. Porque las amarguras dicen que es como tomarse un veneno y esperando que con ese veneno se muera el otro. A veces una persona tiene amarguras contra alguien y ese alguien ni se ha enterado. Pensé que era mi mejor amigo. No, que por dentro estaba... ¿Quién es? Entonces dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque tarde o temprano eso que va aquí dando vueltas a la cabeza, ¿qué pasa? Se escapa. Entonces, ¿dónde hay que atajarlo? En el corazón. Y la fe es lo mismo. La fe también entra en el corazón. La fe no entra en la mente. La fe es una cosa que te llega al corazón. Tú no puedes calcular tu fe. Tu fe es una cosa del corazón. Y del corazón, ahí sí pasa la mente. Yo sí creo. Yo sí tengo fe. Ahí la mente te dice lo que cree tu corazón. ¿Verdad? Y de la mente, entonces pasa a tu boca. Tú lo dices y luego viene la acción. Es el mismo camino. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Mira la palabra razonar. No hay que forzar a la gente. Si tú le quieres decir a una cosa a alguien, no tiene que ser porque tu corazón, tiene que ser porque realmente te duele y te cuesta decirle a ese hermano que hay que buscar el momento adecuado, que tú no estés enfadado, que esa persona no tenga dolor de cabeza ese día. Hay que razonar, no es exhortar. Razonar es, vamos a ver si le hago ver la luz, pero con diplomacia, con delicadeza, porque a veces ven el trueno y no ven el rayo, o sea, ven el boom, pero no ven la luz, porque la persona no lo dijo bien. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la cita que dijo Jesús. ¿Y por qué como a ti mismo? ¿Y por qué al prójimo? Porque es lo mismo de antes. Para amar a Dios tenemos que conocerlo.
Y para amar al prójimo tenemos que conocerlo. Tú amas a la gente que conoces. Seguro que todos amamos mucho a los hermanos de la Patagonia, pero no sabemos ni cómo se llaman ni dónde se reúnen. No es muy fácil, eso es teórico. En la práctica no les amamos nada. Amas al que tienes sentado al lado de tu silla. Ese es el que tienes que amar, porque así sí le conoces. Y para amarle tienes que conocerle. Ahora bien, también fijémonos que dice aquí a tu prójimo y a tu hermano. Para un judío, un hermano es otro judío, no es otro ser humano. O sea, en hebreo, la palabra hermano es el hijo de tu madre o el hijo de tu padre, o es otro judío. Entonces podríamos decir, bueno, pues entonces nosotros que somos parte del pueblo de Israel no tenemos que amar sino que a los creyentes. Mira, en este mismo capítulo, si vamos siguiendo, mira lo que dice. En el 33. Ya en la época de Moisés, o sea, 2000 años antes de que Jesús lo citara. Dice, cuando el extranjero, o sea, el que no es judío, el que no es creyente, en el Levítico 19, el 33, en el mismo libro, en la misma sección. ¿Sí? Dice, cuando el extranjero, o sea, cuando, en su caso sería cuando el gentil, cuando el no judío, en nuestro caso sería cuando el no creyente, el que está en el bar ahí tomando en vez de ir a la iglesia, cuando el no creyente morare con vosotros en vuestra tierra, o sea que lo conoces, no lo oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. O sea, eso se aplica a todo el mundo, no hay excepción, a todo el mundo se aplica. Entonces, esto es lo que Jesús consideraba, o lo que nos exhorta, porque lo que vino a hacer Jesús es a explicarnos cómo vivir las Escrituras. Entonces dice que el primero es amar a Dios, y lo amamos escuchándolo, y amar al prójimo, y amamos al prójimo, al que conocemos, basándonos en lo que hemos aprendido en las Escrituras de lo que es el amor. ¿Verdad? Las Escrituras nos dicen lo que es el amor, cómo amar. En el 22 de Marcos dice, 11, dice, no, perdón, de 12. En Marcos 12 estábamos en el 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro. ¿Ves? Este también le llama maestro, porque él sabía que era una persona muy conocedora de las Escrituras. Verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahí el escriba, que conocía muy bien las Escrituras, está citando Oseas 6. Ahora, Oseas 6, cuando Jesús empezó su ministerio, después de que él fuera bautizado por Juan y empezó su ministerio y fue a comer a la casa de Mateo y lo escogió como discípulo, o más bien como escriba, porque es el que iba escribiendo todo lo que Jesús hacía, él citó Oseas 6.6. Entonces busquemos Oseas 6.6 porque es un versículo muy importante. Dice Oseas 6.6. Claro, es que yo los tengo separados con unos papelitos y los encuentro más rápido. Bueno, dice, porque misericordia quiero, aunque los originales dice bondad, porque bondad quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí está diciendo lo mismo. ¿Cuáles son las dos cosas que ya Oseas
había profetizado que eran más importantes de toda la Biblia? Conocer a Dios, o sea, amar a Dios y tener bondad con el prójimo. O sea, realmente no era nada nuevo. Ya estaban las Escrituras, ya Oseas lo había dicho, que lo más importante de todo lo que Moisés había dicho era amar a Dios, y se ama a Dios conociéndole, estudiándole y amar al prójimo. Y para acabar, por tercera vez hoy, vamos a leer Apocalipsis 2. A mí no me había dicho que el hermano iba a leer Apocalipsis 2, pero yo lo había preparado también. Pero en vez de ir al 8, iremos al 2.1. Ahora vamos a ver una iglesia que no entendió la diferencia entre el segundo y el primer mandamiento. Y se esforzó mucho con el segundo y dejó el primero. Y a Dios no le agradó. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Pero entendamos lo que es el ángel de la iglesia. Los primeros cristianos del primer siglo eran prácticamente que todos judíos. Los de Israel eran todos judíos y los que estaban en la diáspora más o menos también. Habían algunos gentiles que se habían convertido y los judíos, los cristianos, se congregaban en la sinagoga. Habían sinagogas donde todos eran cristianos y había sinagogas mixtas, porque el cristianismo primitivo era simplemente una secta más dentro del judaísmo, y no habían esos muros tan grandes como hemos dicho. Entonces, ¿qué es un ángel en la iglesia o un ángel en la sinagoga? Las sinagogas estaban organizadas de forma que tenían un concilio en cada sinagoga y tenían 3 personas encargadas de la sinagoga, y uno de ellos es el ángel. Ángel es el ángel Gabriel, pero ángel quiere decir mensajero. Esa es la palabra original para ángel. Entonces, en toda sinagoga y en toda iglesia había un mensajero que era el que recibía la correspondencia y el que contestaba la correspondencia. Entonces decía, los hermanos de tal sinagoga, de tal iglesia, nos han escrito, Pablo nos ha enviado esta carta. Se la leía y que, bueno, pues ahora diles que muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Se la enviaba de regreso, ¿no? Entonces, escribe al encargado de la sinagoga o de la iglesia, el escriba, en Éfeso, y dile esto: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras. Y eso se lo dice, creo que a las demás iglesias, o casi todas le dicen, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo. Eso es fantástico que le digan a uno, ¿verdad? En tu iglesia, en un arduo trabajo. Y paciencia. Eso es una virtud. Y que no puedes soportar a los malos. Que no eran medias tintas. O sea, fenomenal. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. Se cuidaban de ellos. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Esa es la muestra de un buen cristiano. Sufre. Y has tenido paciencia. Mira, le repite lo de la paciencia. Y has trabajado arduamente. Le repite. Cuando en la Biblia hay una palabra que se repite 2 veces, es como en español poner 3 signos de exclamación. Pues no le dice Moisés, le dice Moisés, Moisés, ¿no? Le dice en el monte Moisés, le dice a Noé, dice Noé era un hombre justo, sino que decía Noé era un hombre justo, quiere decir que era justísimo. La repetición de una palabra quiere decir que es un gran énfasis. Entonces él está diciendo que es maravilloso, que realmente es muy bueno que trabajen tan arduamente por amor de mi nombre, por la causa correcta, y no has desmayado. Hasta ahí un 10. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es lo que Jesús dijo que era el primer amor? Amar a Dios más que al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es egoísta. No, porque si no amas a Dios primero, vas a acabar. No es legal decir eso hoy en día, pero la Biblia no lo aceptaría, ¿verdad? ¿No? O que vamos a gratis en el barrio, ¿no? O cualquier cosa que mucha gente puede interpretar que eso es amor.
¿Cómo le puedes decir a un tipo que le regala y que no lo ama? Eso es amor, ¿verdad? A juez de todo el mundo es amor, se lo ha regalado. Si vale 500 euros, ¿sabes lo que cuesta ganarse 500 euros? Bueno, si lo sabes, ¿no? Pues eso es amor, ¿verdad? Pero, según las Escrituras, no es amor. ¿Por qué? Porque va a ir al vicio, va a acabar en un manicomio, se va a desgraciar la vida, va a perder la esposa, va a perder los hijos, va a perder la salud, va a perder la mente. Entonces, las Escrituras te explican lo que es el amor. Por eso que para amar al prójimo, para amar a los demás, tienes que amar a Dios. ¿Y cómo amas a Dios? Escuchándole y leyendo las Escrituras. Entonces dice, por tanto, tengo aquí que has dejado tu primer amor. No has asistido a las clases de escuchar las Escrituras, ¿no? En aquella época en las iglesias, en las sinagogas, no se daban enseñanzas en el culto, sino que eso se hacía entre semana y personalmente. Entonces, el problema es que ellos lo habían hecho todos muy bien, pero se basaban en su propia idea. No estaban yendo a las Escrituras para ver cómo se hacen las cosas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No es lo mismo ser primero que ser segundo. De verdad que el segundo de todos los mundiales del fútbol no se acuerda nadie. El primero es ir a Brasil, Argentina, Colombia. No, Colombia no. El segundo no se acuerda nadie. El primero, sí, ¿verdad? Pues es lo mismo. Una cosa es el primero, la otra cosa es el segundo. ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, lo estaban haciendo todo tan bien, pero el Señor no estaba contento con ellos. Bueno, eso es hasta aquí lo que tenía preparado para vosotros.